Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a revisar las evidencias sobre formulación de un proyecto de software, el formulario de recolección de información, documento con especificación de requerimientos y la determinación y especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar. Para esto vamos a comenzar con definir qué es la formulación del proyecto software. Entonces, la formulación de un proyecto de desarrollo de software o desarrollo web consiste en analizar una problemática o una oportunidad dentro de una organización o de una empresa. Para esto acudimos al gerente o a uno de los miembros de la empresa o del negocio que esté requiriendo este desarrollo y comenzamos a hacer un proceso o comenzamos a hacer un levantamiento de requerimientos o de necesidades. A partir de esto, comenzamos a hacer un estudio de qué es lo que esta empresa específicamente necesita solucionar, cuál es su problema y cuál es la solución y hasta dónde nosotros podemos llegar. Es decir, cuál es el alcance del proyecto. El proyecto o el anteproyecto para esta evidencia en el desarrollo de software debe contener un título, un planteamiento del problema, un objetivo general, objetivos específicos, justificación, formulación de los requisitos, metodología a utilizar y para este caso vamos a comenzar a hacer los diagramas de caso de uso o las historias de los usuarios para realizar la formulación de los requisitos. El título es el nombre que se le da a ese proyecto, que tiene el objetivo de presentar en pocas palabras cuál es su contenido. Es primordial elegir un buen título, ya que va a ser una herramienta potente y coherente. El planteamiento del problema consiste en describir cuál es el problema de forma detallada, clara y sintética que ese cliente nos está presentando. Vamos a ser muy objetivos al momento de sustentarlo. El objetivo general del proyecto, entonces cada vez que emprendemos un proyecto debemos alcanzar un objetivo. Entonces ahí es donde esta es la finalidad que pretendemos llegar o es la solución a ese planteamiento del problema. Entonces hacia allá empezamos a marcar el objetivo general del proyecto. Los objetivos específicos se deben plantear por lo general mínimo 3 objetivos específicos. Cada uno de esos objetivos específicos debe estar enlazado a una de las actividades que se van a realizar durante el proyecto. Entonces, estos objetivos permiten establecer el orden y el modo en que se va a lograr transmitir los resultados que se deben obtener o que se desean obtener con la realización de este proyecto. Entonces, por cada objetivo específico se definirán unos resultados. Justificación. En esta justificación vamos a expresar por qué es conveniente llevar a cabo este proyecto, para qué va a ser útil, cómo se va a efectuar, cuál es el propósito y debemos indicar como los fundamentos o los motivos por los cuales ese problema merece ser intervenido y merece esa solución que nosotros le queremos dar. Debemos seleccionar una metodología. La metodología es un conjunto de técnicas y de métodos que permiten abordar de forma lógica las actividades del ciclo de vida de un proyecto. Entonces, es un proceso de software detallado. La metodología se basa en una combinación de modelos o de fases o de pasos a seguir. Una metodología para un desarrollo de software comprende los procesos a seguir sistemáticamente
para idear, implementar y mantener un producto software que surge de una necesidad de un producto. Esa metodología nos va a ayudar a optimizar el proceso del producto. Nos va a ayudar a utilizar métodos que guían la planificación en el desarrollo y nos va a ayudar a definir qué hacer, cómo y cuándo y durante el desarrollo y el mantenimiento de ese proyecto. Una metodología define básicamente una estrategia global para enfrentarse con el proyecto. Los elementos que conforman una metodología son las fases. Las fases son las tareas a realizar en cada fase o etapa. Los productos de entrada y salida de cada fase y los documentos. Procedimientos y herramientas, apoyos a la realización de cada tarea. Y los criterios de evaluación del proceso y del producto. Saber si se van a lograr esos objetivos o si se han logrado en cada fase esos objetivos. Entonces, una metodología de desarrollo de software es un marco de trabajo que se usa para estructurar, planificar y controlar el proceso del desarrollo de sistemas de información. ¿Cuál es la importancia de un software? ¿Por qué los desarrolladores son tan importantes en este momento en el campo laboral? Entonces, un software ahora es la clave del éxito de muchas empresas y negocios. Un software nos ayuda a optimizar las tareas del negocio, a potencializarlo, a crecerlo, ¿cierto? Lo diferencia entre muchos de los negocios que hay. El desarrollo de software se ha convertido en una industria con crecimiento vertical en los últimos años. Entonces, de allí nace la necesidad que todas las empresas en este momento hagan uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar sus productos, mejorar sus servicios y ampliar su mercado laboral. Básicamente, el que posee la información y el conocimiento y hace mejor uso de él es el que tiene el poder. Características básicas de un software. Entonces, un software es un elemento del sistema que es lógico. Por lo tanto, el software tiene unas características distintas al hardware. El software se desarrolla, no se fabrica. El software no se desgasta y la mayoría de software se construyen a medida, en vez de ensamblar componentes existentes como se hace con un equipo de cómputo, por ejemplo. Entonces, un software se construye en la medida de las necesidades de un cliente y está creado en una base a la lógica. Los software se puede clasificar en 3 grupos. Software de sistema, entonces es el conjunto de programas que sirven para interactuar, como por ejemplo los sistemas operativos, controladores de los dispositivos, herramientas de diagnóstico, programas utilitarios, entre otros. Entonces estos son los software de sistema. Los software de programación son esas herramientas que nos permiten a los programadores utilizar esos sistemas informáticos y que incluyen ciertos lenguajes. Por ejemplo, los editores de texto, los compiladores, intérpretes, enlazadores, los entornos de desarrollo integrado, entre otros. Y los software de aplicación son los programas diseñados para o por los usuarios para facilitar las tareas específicas. Entonces, en este caso, vamos a hacer un desarrollo de un software de aplicación. Entonces, un software de aplicaciones o para un control, un sistema, unas aplicaciones ofimáticas o un software educativo o empresarial o una base de datos, un software médico, entre otros. Entonces, ¿qué es una metodología y para qué se utiliza? Entonces, básicamente la metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar un objetivo. La metodología puede ser una metodología tradicional o una metodología ágil. La metodología tradicional, por lo general,
desarrolla un buen software y depende de unas actividades o etapas. Entonces, las metodologías tradicionales son denominadas a veces como metodologías pesadas. Centran su atención en llevar una documentación exhaustiva en cada una de las fases. Hay una planificación y un control de las mismas. Y las metodologías ágiles, entonces, nacen como respuesta a los problemas que pueden ocasionar las metodologías tradicionales y se basan en dos aspectos fundamentales. Básicamente, retrasar las decisiones y la planificación adaptativa. Basan su fundamento en la adaptabilidad de los procesos de desarrollo. Un método de desarrollo ágil generalmente es un proceso incremental. ¿Cuáles son las diferencias? Las metodologías tradicionales, el principal problema es que nunca se logra planificar bien el esfuerzo requerido para seguir la metodología. ¿Qué más podemos decir? Entonces, si logramos definir métricas que apoyen la estimación de las actividades de desarrollo, muchas prácticas de metodologías tradicionales podrían ser apropiadas. En el caso de las metodologías ágiles, estas metodologías pueden involucrar prácticas tanto de metodologías ágiles como metodologías tradicionales. Entonces, de esta manera podríamos tener metodologías por cada proyecto. Dentro del material del programa de formación vamos a encontrar una serie de conceptos que debemos tener en cuenta en el momento de realizar la formulación del proyecto. Y debemos tener en cuenta el ciclo de vida de un software. Existen varios diferentes ciclos de desarrollo de un software. Entonces, hay algunos elementos que se integran en el ciclo de vida de un software, que son las fases, que es el conjunto de actividades relacionadas a un objetivo, y los entregables, que son los productos que se generan en cada una de las fases. Es importante que tengamos en cuenta las fases del modelo del ciclo de vida del software, que son la planificación, que es básicamente donde se hace el planteamiento del problema y se definen los objetivos del software. Y se establecen cuáles son los objetivos, estudio de viabilidad para realizar una planificación detallada. Un análisis que busca definir los requisitos, que son los que se dirigirán, el desarrollo del proyecto de software. Entonces, conocer cuáles son los requisitos, si son alcanzables, y formalizar el acuerdo con el cliente. La fase de diseño, entonces ya en esta fase se estudian las posibles opciones de implementar este software y lo que vamos a construir. Empezamos a identificar las soluciones tecnológicas, asignar unos recursos materiales, proponer, identificar y seleccionar y establecer métodos de validación. Hay una fase de pruebas donde comenzamos a detectar cuáles son los fallos que se han cometido en cada una de las etapas y poderlos corregir. Y por último, una fase de mantenimiento que básicamente se realiza en los 3 puntos referenciados, que es el mantenimiento correctivo, adaptativo y perfectivo. Entonces, básicamente lo que nos asegura es el uso de ese proyecto al alcance del cliente y que cumpla con sus expectativas. Hay unos modelos de ciclo de vida de un software. Por ejemplo, tenemos el modelo en cascada, modelo en espiral. Cada uno de estos modelos está compuesto por unas fases y tiene unas ventajas y unas desventajas. El modelo interactivo
o por prototipo, esto lo vimos en las primeras clases, y el modelo Scrum. El modelo Kanban, el modelo XP, hay que tener en cuenta que antes de la fase de análisis, nosotros hacemos un levantamiento, durante la fase de análisis hacemos un levantamiento de requisitos, y para esto es importante saber qué es un requisito. Entonces, la fase de definición de requisitos que se hacen en el análisis, y es donde debemos definir el alcance del proyecto, identificar el negocio, tomar los requerimientos, estudio de procesos y establecer unas fechas o un calendario para cada uno de las actividades. Entonces, ¿qué es un requisito? Entonces es una condición o capacidad que necesita el usuario para resolver un problema o conseguir un objetivo. Hay unas importancias, esos requisitos que nosotros queremos cumplir, nosotros los debemos detallar. Ese requisito debe ser necesario, completo, consistente, factible, que se pueda alcanzar, que se pueda modificar, priorizado, verificable, rastreable y claro. La ingeniería de requisitos es la disciplina para desarrollar una especificación completa, consistente y no ambigua, la cual servirá como base para acuerdos comunes entre todas las partes involucradas. Cuando nosotros terminamos de hacer el análisis de los requisitos, también es importante tener en cuenta dentro de los requisitos su clasificación. Entonces, la clasificación de los requisitos son requisitos de usuario, que son las declaraciones en lenguaje natural de los servicios que se espera que ese sistema proporcione. Los requisitos de sistema, entonces se establece con detalle las funciones, servicios y restricciones operativas de ese sistema. Entonces se hace un levantamiento de un documento de requisitos de sistema, debe ser preciso y definir exactamente lo que se va a desarrollar. Tenemos unos requerimientos funcionales y no funcionales. Los funcionales son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el sistema, de manera que se debe mencionar entradas particulares o declarar explícitamente lo que el sistema debe hacer. Y los no funcionales son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. Por ejemplo, las restricciones de tiempo, procesos de desarrollo y estándares. Entonces se encuentra todo lo referente a la fiabilidad, el tiempo de respuesta y capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, requisitos funcionales. En un sistema que debe ingresar cédula, nombre, teléfono de cada cliente. Esto es lo que el cliente ve, funcional. Y no funcional es el tiempo que esta consulta demora en mostrar un resultado. Funcional es que se requiere una lista de clientes por zona, y no funcional es que se va a desarrollar en Java, que el lenguaje de programación donde se va a desarrollar el software es en Java. Entonces, esa es la diferencia entre funcional y no funcional. Luego de que yo tengo unos requisitos establecidos, comienza una fase de licitación de requisitos. Esta fase de licitación es la recolección de datos y se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas para analizar y desarrollar los sistemas. Acá es donde yo voy a comenzar a realizar unas entrevistas o unas encuestas con las personas que requieren ese desarrollo para identificar y hacer una lista de requerimientos. Esa es la licitación. Entonces, tengo unas fuentes de requerimientos que se pueden clasificar en primarias, secundarias y terciarias.
Entonces es importante que tengamos en cuenta que en esta fase vamos a presentar los principales roles involucrados en el proceso de software. Entonces tenemos los clientes, los usuarios, el líder de proyecto, el analista, programador, asegurador de calidad y arquitecto. Tenemos, esta fase de licitación la vimos en una clase pasada, pero de aquí lo más importante es que tengamos en cuenta las técnicas e instrumentos para elicitar los requisitos. Entonces, hay una variedad de técnicas donde están, por ejemplo, la entrevista, que es una forma de recoger información de una persona a través de una comunicación. Entonces, en esta entrevista debe seguir unos parámetros que son una preparación, una realización y un análisis. La entrevista puede ser estructurada, puede ser semiestructurada y puede ser no estructurada. Otra forma de licitación es la encuesta. Entonces, la encuesta son cuestionarios ampliamente utilizados para recoger datos. Entonces, debo tener en cuenta el tipo de preguntas que voy a hacer en esa encuesta. Si voy a hacer un tipo de pregunta abierta o un tipo de pregunta cerrada. Y la observación. Entonces, básicamente permite la obtención de datos por medio de la observación de las actividades que se realizan en la empresa. La observación puede ser pasiva, cuando el observador no hace preguntas, o activa, el observador puede interactuar con los diferentes usuarios. Entonces, estas son las formas o las herramientas para hacer la licitación. Dentro de las metodologías de desarrollo de software, que como ya lo habíamos dicho, propone un conjunto de procesos y actividades que se deben tener en cuenta para ser desarrolladas o que se deben tener en cuenta en el equipo de desarrollo. Una metodología siempre parte de un componente teórico y cuando son usadas por los equipos de trabajo conllevan a la utilización de un conjunto de técnicas y métodos que al final determinarán unas tareas generales y específicas. Existen las metodologías tradicionales, como ya las había mencionado anteriormente. Estas metodologías se caracterizan por centrar la mayor parte de su esfuerzo en la planeación y control de proceso, lo que conlleva una documentación exhaustiva y precisa de los artefactos que describen los requisitos y los modelos del sistema. Algunas de las metodologías tradicionales son la metodología en cascada. Entonces, este es uno de los modelos genéricos más conocidos de la ingeniería del desarrollo de software y deriva de procesos de ingeniería de sistemas más generales. Esta metodología define una serie de fases que son análisis, diseño, verificación, funcionamiento y mantenimiento e implementación. En cada una de las fases se realizan unas tareas específicas. Entonces, en la fase de análisis se realizan unas especificaciones muy detalladas del sistema, indicando los alcances a construir. Entonces, acá se encarga básicamente de la especificación de requisitos. Luego seguimos al diseño. En esta fase se establece la arquitectura, se describen todas las abstracciones fundamentales del software.
En cada una de las fases se define una serie de actividades a desarrollar. Entonces, esta es la metodología en cascada. Entonces, tenemos la implementación. Entonces, aquí involucramos la construcción de software a partir de diseños de sistema. En cada una de estas fases, como ustedes pueden ver en el material del curso, ingresen por favor y van a profundizar más sobre esta metodología en cascada. Acá tenemos un ejemplo de las etapas del modelo en cascada, que tenemos requerimientos, diseño, implementación, verificación y mantenimiento. Hay unas ventajas y unas desventajas en esta metodología de software a construir. Y esta metodología define 4 roles típicos que son los desarrolladores, que son básicamente los que crean código, tester, encargados de encontrar fallas en los productos, analista de negocios, encargado de la realización de mercado digital y marketing, administrador del proyecto, es el responsable de la calidad del software y administra el proyecto, y subdivide las tareas entre los miembros del equipo. Otra metodología es el proceso racional unificado RUP, el cual es un proceso de desarrollo de software tradicional basado en el modelo de cascada y que fue desarrollado por la empresa Rational Software y que es propiedad de IBM. Entonces, RUP divide el proceso de desarrollo en 4 grandes fases, dentro de las que se realizan algunas iteraciones donde se desglosa la mayor o menor intensidad. Entonces, las fases son incepción, elaboración, construcción y transición. Entonces, en cada una de estas fases hay un flujo de trabajo de procesos, que son el modelado de negocios, los requerimientos, análisis y diseño, implementación, prueba, desarrollo y configuración y administración del proyecto y el ambiente. Entonces, a continuación se describen en el material, vamos a encontrar la descripción de las fases y su impacto. Entonces, tenemos las 4 fases y aquí esta metodología RUP, en cada una de las fases define unas tareas específicas o unas actividades a desarrollar. Y una documentación que surge de cada una de estas fases, donde va a surgir el modelado de negocios, los requerimientos, análisis y diseño, implementación, prueba, despliegues, configuración. En cada una de las fases se deben realizar una serie de documentación. Y aquí tenemos 4 roles, que son el analista, los desarrolladores, los probadores o los que hacen tester, y estos encargados y otros actores que son artistas gráficos, administradores de sistemas, entre otros. Tenemos las metodologías ágiles, de trabajo ágil. Entonces, los marcos de trabajo ágiles o metodologías ágiles para el desarrollo de software nacen como otra opción para abordar proyectos donde no es posible tener un detalle completo de los requerimientos y sus estimaciones en la primera fase del proyecto, o donde es necesario hacer procesos de adaptabilidad a lo largo del desarrollo de software. Entonces, estas metodologías proveen un conjunto de pautas y principios que buscan facilitar y priorizar la entrega de productos sobre procesos de documentación exhaustiva. Entonces, aquí básicamente tenemos unos individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación, colaboración con el cliente y respuesta ante un cambio de seguir un plan. Entonces, tenemos unos principios ágiles que los pueden encontrar dentro del material. Algunas de las metodologías son la programación extrema XP,
Entonces, esta es comúnmente utilizada para referirse en un marco de desarrollo software ágil que busca producir software de alta calidad en contextos con requisitos altamente cambiantes. Entonces, tiene unos valores que es la comunicación, la simplicidad y la retroalimentación, el coraje y el respeto. Entonces, XP se caracteriza por la definición de un conjunto de 12 prácticas de desarrollo de software. Entonces, el juego de planificación, pequeños lanzamientos, metáfora, un diseño simple, se realizan pruebas, refactorización. Tiene unos roles que son los clientes, que son los encargados de establecer cuáles son las prioridades del proyecto y las necesidades puntuales, los programadores, los testers, el coach, que es una figura encargada de brindar asesorías a los miembros de los equipos, y el manager, que se encarga de la coordinación de actividades. Tenemos otra metodología que es el desarrollo rápido de aplicaciones RAT. Entonces, esta es una metodología de software ágil que se centra en el desarrollo rápido de aplicaciones mediante la realización de interacciones frecuentes. Tenemos unas fases definidas que es el análisis y diseño rápido, donde tenemos un ciclo de prototipos que se construye, se demuestra y se refina. Tenemos unas pruebas y una implementación. Este también cumple unas fases. Entonces, cada una de las fases tiene sus objetivos, sus expectativas, tiene unos plazos y un presupuesto. Tenemos unos roles que son los facilitadores, escriba, administración de modelo, el equipo SWAT, administrador de bases de datos y bueno, diferentes roles. Como tercera tenemos la metodología Scrum, que es un marco de trabajo ágil, es muy amplio, actualmente se está utilizando muchísimo en la industria del software y se fundamentan los valores y principios ágiles. Entonces, básicamente se fundamenta en la transparencia, en la inspección y en la adaptación. Entonces, hay un marco de trabajo Scrum, que son las entradas recibidas desde ejecutivos, equipo o interesados o clientes. Entran a un dueño de un producto. Entonces, hay un equipo, hay un Scrum Master, hay una serie de roles que intervienen en esta metodología ágil que tenemos básicamente. Los roles centrales y los roles no centrales. Entonces es un equipo interdisciplinario supremamente amplio. Entonces están los dueños de los productos, un equipo de Scrum Master y un equipo de desarrolladores. Y sigue como una serie de eventos. Entonces básicamente sigue con una serie de eventos donde básicamente se refiere a una interacción que se acota por un lapso entre 2 y 4 semanas. Constantemente se están haciendo reuniones, se está realizando o se está revisando cuáles son los objetivos que se desean alcanzar y se van haciendo un análisis de cuáles son los resultados. Entonces aquí les dejo para que por favor profundicen en la metodología Scrum. Entonces la planificación de proyectos software involucra un conjunto de actividades que busca tener una imagen preliminar de software a construir, a partir de las cuales se realizan estimaciones que permiten determinar la viabilidad o no de un proyecto de acuerdo con la cantidad de recursos asignados. Dentro de nuestro desarrollo, dentro de nuestro programa, después de que definimos qué metodología vamos a utilizar, teniendo claro cuáles son las metodologías tanto ágiles como tradicionales, vamos a comenzar a hacer unos diagramas de caso de uso
donde vamos a realizar una formulación de requisitos. Para realizar esta diagramación de casos de usos, vamos a realizar o a ver algo que tiene que ver con el modelado o el lenguaje de modelado unificado UML. Entonces, este lenguaje de modelado unificado es un lenguaje estándar para escribir planos o modelos de software. Entonces lo vamos a utilizar para expresar gráficamente qué es lo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces ya tenemos claro qué es lo que nuestro cliente quiere. Ahora vamos a empezar a mostrarle un plano o un gráfico de lo que este software va a realizar. Entonces, para comprender qué es UML, vamos a analizar cada una de las palabras que lo componen. Entonces, lenguaje proporciona una sintaxis, un vocabulario y unas reglas necesarias para la representación conceptual y física de un sistema de software. Modelado es visual mediante una sintaxis se modelan distintos aspectos del mundo real que nos permiten una mejor interpretación y entendimiento. Y unificado es porque unifica varias técnicas, la orientada a objetos, la enfocada a usuario, entre otras. ¿Por qué modelamos? El modelado es una parte central de todas las actividades que conducen a la producción de un desarrollo de software de calidad. Como tal, en la ingeniería de software se debe basar en un modelado como una parte central en todas las actividades que conducen a la producción de software de calidad. Ese modelado puede ser estructural, cuando destaca la organización del sistema, o de comportamiento, porque resalta la dinámica del software. El UML se implementó en los años 90. Básicamente, en esos años, 3 ingenieros querían desarrollar una forma menos caótica de representarlo lo más complejo. Y ahí fue donde exigieron unos estándares para los diferentes gestores de proyectos. A través de un modelado se consigue visualizar cómo es que queremos que se desarrolle un software, especificar la estructura o el comportamiento de un sistema, proporciona plantillas que guían en la construcción de un sistema y documentar las decisiones adoptadas. Entonces, aquí hay un ejemplo de un plano para una casa. Entonces, yo estoy acá desarrollando un modelo o un plano de cómo deseo construir mi casa. Asimismo, queremos construir un modelo o un plano de cómo queremos desarrollar nuestro software. Entonces tenemos unos modelos que son estáticos y unos dinámicos. Dentro de los modelos estáticos encontramos diagramas de clase, diagramas de objetos, de componentes, de despliegue. Y dentro de los dinámicos, entonces vamos a encontrar los diagramas de casos de uso, de secuencia, de colaboración, de estados y de actividades. Existen básicamente 2 tipos de diagramas UML, diagramas de estructura y diagramas de comportamiento. Los diagramas estructurales o dentro de los diagramas estructurales encontramos los diagramas de clase. Entonces, estos diagramas de clase se usan para representar el diseño lógico y físico de un sistema y se muestran sus clases. Tiene un aspecto similar al diagrama de flujo. Entonces, aquí vemos cómo es su estructura. Acá vemos un ejemplo de un diagrama de clases donde tenemos un comprador, unos artículos, unos vendedores, unos pagos y unos envíos. Básicamente tenemos el nombre de la clase en la parte superior, los atributos y la sección. Entonces tenemos nombre de la clase comprador,
sus atributos van a ser su nombre, su apellido y su dirección. Entonces son características únicas de este comprador, que son los atributos. Tenemos unos artículos que tienen un atributo nombre y un atributo precio. Tenemos una clase vendedor, entonces tenemos las clases comprador, artículo, vendedor, envío y pago. Y cada una de las clases tiene unos atributos. Este vendedor tiene unos atributos que son su nombre y su apellido. Una clase pago y una clase envío con sus respectivos atributos. Y tenemos unas relaciones que están representadas por estas flechas. Entonces tenemos una relación que puede ser 1 a 1, 1 a muchos, muchos a 1, muchos a muchos. Entonces un comprador puede realizar muchos envíos. Un envío puede contener muchos artículos. Un envío tiene un método de pago. Un envío tiene un solo método de pago. Entonces, por eso es 1 a 1. Un envío se efectúa por un vendedor. Y un vendedor puede vender muchos artículos. Entonces, básicamente tenemos las clases, atributos, relaciones y secciones. Aquí hay un diagrama de clases, un ejemplo, un diagrama de clases de un supermercado. Entonces tenemos las clases y tenemos los atributos. Como lo podemos ver en este ejemplo. Acá tenemos unas secciones de las clases. Aquí hay otro diagrama de clases de un supermercado. Tenemos los usuarios que tienen unos atributos. Entonces aquí hay unas clases usuario, cliente, administrador, vendedor. Tenemos unas relaciones que son estas flechas, las relaciones que hay del producto con un precio. Entonces tenemos esta relación de producto-precio. Y esta relación tiene unos atributos. Este producto tiene unos atributos y tienen unas clases. También tenemos unos diagramas de objeto, de componentes, estructuras compuestas. Cada uno de estos diagramas se utiliza o se usa en unas funciones específicas dentro de nuestro desarrollo. Aquí hay un ejemplo de un diagrama de objetos. Entonces aquí tenemos una compañía, tenemos 2 departamentos y a estos departamentos hay unos objetos que pertenecen o unas clases y unas subclases. Entonces estos son los diagramas de objetos. Entonces es una forma de comprobar la revisión de un diagrama de clases para definir para fines de precisión. Entonces muestra los objetos de un sistema y sus relaciones. Entonces aquí están los objetos, sus relaciones y sus subsistemas. Aquí hay otro diagrama de objetos. Tenemos diagramas de despliegue, diagramas de paquete, diagramas de perfiles. Tenemos diagramas de clase, que muestra un conjunto de clases y sus relaciones. Un diagrama de objeto, de componentes y de desarrollo. Hay unos elementos y una estructura, unos diagramas de caso de uso. Dentro de los elementos que encontramos en los diagramas de caso de uso, que son los que vamos a usar para nuestro desarrollo de software, son un actor, que básicamente es el usuario o la persona o el sistema que se representa con un dibujo de una figura humana. Este es el actor y hay diferentes tipos de actores. Entonces las características de un diagrama de caso de uso son un sujeto, los casos de usos que son las elipses, los actores y las relaciones. Entonces tenemos el actor,
que puede tener múltiples instancias. Se representa con un icono estándar de un stickman o de un monigote. Este es el actor, el caso de uso y el sistema. Los actores pueden ser principales, de apoyo o pasivos. Entonces aquí tenemos un actor, símbolos utilizados para representar los tipos de actores, de sistema, temporizadores o dispositivos. Un actor puede ser un cliente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de actores, las diferentes relaciones que se generan entre los actores. Entonces los actores pueden tener asociaciones en casos de uso con subsistemas, componentes y clases. Tenemos una notación, entonces el elipse con el nombre del caso de uso dentro o debajo de ella, y se puede colocar según estereotipo encima del nombre en una lista de propiedad, o la representación alternativa es el clasificador con una elipse pequeña como está acá en la imagen. Tenemos algunas relaciones que son la asociación, que son la línea de comunicación entre el actor y el caso de uso, que es una notación. Generalización es la relación entre el caso de uso general y el caso de uso más específico, y se utiliza con una flecha. La inclusión, que es la inserción de un comportamiento adicional en un caso de uso base. Se describe explícitamente la inserción, include, como está acá en el ejemplo. Extensión, entonces es la inserción de comportamiento adicional en un caso de uso base que no tiene conocimiento sobre él. Entonces se coloca extended. Y la realización, se establece relación entre el caso de uso y los diagramas. Se representa de esta forma, con esta línea punteada y su respectiva flecha. Aquí hay un ejemplo del actor, caso de uso, cuando está incluido, o cuando hay inclusión o cuando hay extensión. Aquí hay una relación de extensión, un ejemplo de relación de extensión y un ejemplo de relación de inclusión. Tenemos, por ejemplo, en este caso de uso, entonces observamos un diagrama de contexto o un diagrama de caso de uso de alto nivel en el que se precisan 3 acciones disponibles para el usuario. Entonces este usuario puede consultar un producto en un supermercado, calcular un listado y ver una ayuda. Y en el quinto, entonces vemos el detalle de lo que ocurre en cada una de estas acciones. Entonces él puede consultar un producto, ver un listado y ver una ayuda. Entonces la ayuda se puede extender y volver al inicio. Para consultar el producto está incluido una categoría. Puede seleccionar una categoría, mostrar suma, seleccionar un producto, mostrar los precios. Este es un ejemplo de un diagrama de uso. Aquí hay otro ejemplo donde tenemos varios actores como los pacientes, caja, el médico, el empleado. Y tenemos las diferentes acciones que puede hacer cada uno de ellos y si está incluido, si lo incluye o lo extiende. Entonces tenemos las actividades que puede hacer el paciente, que son enviar recordatorio, cancelar una consulta, marcar una consulta, emitir una receta. Tenemos al médico, que también puede emitir la receta, prescribir una receta, registrar una historia. Tenemos la caja para pagar cuenta, el plan de salud o posponer pagos. Y cada una de estas relaciones, como las podemos observar acá, entonces tenemos relaciones de inclusión, tenemos relaciones de extensión y tenemos relaciones generacionales entre los casos de uso. Y tenemos relación entre los actores. Entonces aquí hay una relación del actor, del empleado, con el staff y con el médico. Tenemos una relación con un actor pasivo,
que está en esta parte, relación con un actor activo. Entonces esas son las diferentes relaciones. Entonces hasta acá es todo lo relacionado con la formulación del proyecto, definir los requisitos, establecer cuál es la metodología que se va a utilizar y comenzar a diagramarlo y comenzar a relacionar los diagramas de procesos UML. Entonces comenzar a hacer el diagrama de cada una de las actividades que nuestro software va a realizar. Para esto hay diferentes herramientas. Una de las herramientas que les compartí fue Star UML. Básicamente es muy intuitiva para utilizar. Aquí podemos encontrar los actores que intervienen en nuestro diagrama de procesos, y a cada uno de estos actores le vamos dando un nombre. Y recuerden que el elipsis va a ser el proceso. Entonces acá tenemos el caso de uso que lo vamos relacionando y le vamos colocando. Por ejemplo, el cajero ingresa una venta, ingresa productos, y en la medida que necesitamos más casos de uso los vamos relacionando. Están las asociaciones, se relaciona también todo lo que tiene que ver con las relaciones de caso de uso. Entonces vamos a encontrar las notaciones, la inclusión, la extensión, la realización, dependiendo de lo que cada uno necesite, el caso de uso que cada uno esté diagramando. Entonces hasta acá les dejo esta grabación para que comiencen a realizar sus evidencias. Por favor, estén pendientes siempre del cronograma de las actividades. Muchas gracias, una feliz noche. Su amiga que se despide, Liliana Castro.